fieles seguidores de mi devocional diario. Hoy nos vamos a un libro muy bonito, un libro muy interesante, el libro de Nehemías. Concretamente en el capítulo 4, a partir del versículo 18, leemos lo siguiente. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Por fin lograron volver del cautiverio en Babilonia después de 70 largos años. Habían sido llevados a ese lugar por su desobediencia, por haber dejado la palabra de Dios, por haber caído en la idolatría y por otros muchos motivos. Pero finalmente lograron regresar. Lógicamente no todos los que fueron deportados, muchos murieron en el exilio. Otras personas nacieron allí en Babilonia y ya era tiempo de regresar. Pero no solamente había que regresar, había que restaurar toda una ciudad que 70 años atrás había sido totalmente destruida, totalmente arrasada por las tropas del rey Nabucodonosor. El templo había sido saqueado y destruido, la ciudad estaba, si me permiten la expresión, patas arriba, los campos abandonados, la muralla ya no existía. Y el libro de Nehemías es muy interesante porque vemos cómo este hombre fue el instrumento que el Señor utilizó durante mucho tiempo para unificar al pueblo, para animarlo a que se pusieran ya manos a la obra y comenzaran entre todos, cada uno aportando su grano de arena, la reconstrucción de ese muro que los iba a proteger de los enemigos que siempre han existido y que han querido destruir al pueblo de Israel. Si ustedes analizan la historia de este pueblo, siempre han tenido tremendos enemigos que lo que han querido es arrasarlos, quitarlos de la faz de la tierra y que no quede ni uno de ellos. Y en aquellos tiempos de tanto trabajo, donde había que remover tantos escombros, colocar tantas piedras, las puertas, todo en su sitio, necesitaban primeramente una buena organización. Y Nehemías les iba a ayudar para que trabajaran bien organizados. Pero necesitaban entender que si se mantenían unidos, cubriéndose las espaldas los unos a los otros, el Señor los iba a proteger de los ataques, tanto internos como externos de los enemigos que querían a toda costa detener esa obra. Es increíble ver cómo el enemigo Satanás siempre ha querido detener la obra de Dios, sea cual sea, en el tiempo que sea. Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando la obra del Señor está siendo bendecida, cuando una persona como un instrumento útil en las manos de Dios está siendo usada, Satanás siempre de alguna u otra manera va a intentar, este ser amargado y frustrado que todo le sale mal, detener, paralizar y destruir la obra de Dios. Por eso Nehemías optó por decirles, donde oigáis el sonido de la trompeta, acudid rápidamente porque allí es donde tenemos que estar todos unidos peleando esta batalla. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es increíble ver cómo a veces hay creyentes que se hacen la guerra unos a otros, criticándose, calumniándose, haciendo llamadas por teléfono para que no vayas aquí, no vayas allá. Y es increíble, es el mismo espíritu de división, el mismo espíritu que el diablo siempre ha querido, digamos, lanzar por toda la faz de la tierra, y siempre encontrará alguna persona dispuesta a dejarse utilizar, queriendo o sin querer, digámoslo así, por el enemigo. Hoy no estamos construyendo una muralla, evidentemente. No estamos en los tiempos de Nehemías. Si así hubiera sido, también tendríamos que haber aportado nuestro grano de arena y estar allí unidos, acarreando los escombros y levantando paredes, etcétera, etcétera. Pero ya nosotros no estamos en esos tiempos. Pero estamos con la ayuda del Señor trabajando para que el reino de Dios se extienda por todas las naciones de la tierra. Y aquí nadie puede decir no te necesito.
Aquí nadie puede mirar al otro por encima del hombro diciendo, bueno, yo me las arreglo solo y no te necesito absolutamente para nada. Es más, el orgullo espiritual, el creerse superior a los demás, aunque no lo digas, pero con tu actitud ya lo estás declarando y confesando, es uno de los peores enemigos que puede debilitar y frenar la obra del Señor. Cuando hablemos con humildad. Cuando oremos con humildad. Cuando compartamos la palabra, si Dios nos da la oportunidad de hacerlo desde cualquier púlpito o iglesia, siempre tengamos presente que dependemos para todo en la vida de la fortaleza, del respaldo y del favor de nuestro Dios. A veces cuando algunas iglesias o ministerios han crecido mucho, parece como que ya se les sube el éxito a la cabeza y se olvidan de que no han sido ellos, ni su sabiduría, ni su experiencia, ni sus dones ni talentos los que le han permitido llegar a ese nivel, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que Dios nos guarde y nos libre y que nos demos cuenta de que todos estamos de alguna manera, unos en un lugar y otros en otro. Unos a través de campañas evangelísticas, otros en programas de radio o de televisión, otros a través de las redes sociales, otros en una iglesia local o como misioneros, da igual. Todos estamos peleando la buena batalla. Todos estamos tratando de levantar en alto el nombre de Cristo y de no atraer, de no llamar la atención hacia nosotros mismos. Lo que hagas, hazlo para el Señor, y si no, detente y no hagas nada. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, dice la Biblia, tiene que ser hecho para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y en el momento en el que una persona se crea superior a los demás, porque ha sido usado, porque ha sido bendecido, es mejor que esa persona se retire por un tiempo antes de que tenga un tropiezo, porque antes de la caída es la altivez de espíritu, dice la palabra de Dios. La soberbia, la arrogancia, el orgullo son enemigos terroríficos en cualquier vida que haya caído en las redes, en la trampa de estos elementos. Nehemías fue un hombre muy utilizado por el Señor. Un hombre que ayudó a la organización del pueblo, los motivó, los ayudó para que esa muralla, ese muro, quedara bien terminado. Y al final, gracias al Señor, por supuesto, con el favor de Dios, la muralla se logró cerrar y construir. Todavía hay restos de esa muralla en Jerusalén, cuando hemos tenido el privilegio de pasear por las calles de Jerusalén, por el barrio judío. Todavía hay allí restos de ese muro enorme que entre todos fue construido, y cuando uno mira aquellas enormes piedras, uno se queda sorprendido diciendo, Dios mío, qué fuerza les distes para que juntos en unidad pudieran levantar aquellas murallas que los iban a proteger de sus enemigos. Hoy, gracias al Señor, no tenemos que construir una muralla a nuestro alrededor para defendernos de nuestros enemigos, porque el Señor nos protege, el Señor nos cuida, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, no vamos a tener temor al hombre, ni a sus amenazas, ni a sus tácticas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y termino diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La iglesia va a seguir adelante. No hay que darle lugar a temores, a angustias, a nerviosismos, sino sigamos adelante como hasta el día de hoy, confiando en nuestro Dios, agarrándonos a Él y a sus promesas, sabiendo que el Señor siempre cuidará de nuestras vidas. Oramos en esta mañana pidiendo la bendición de nuestro Dios y poniendo nuestras vidas, como siempre, en sus benditas y poderosas manos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio de recordar tu protección. Gracias porque tu palabra nos motiva, nos anima, nos alienta a seguir adelante, y a pesar de los muchos obstáculos y ataques que recibe tu iglesia prácticamente a diario, aquí estamos en pie, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guarda nuestras vidas, Señor, protégenos, líbranos de todo peligro y de todo mal. Y donde haya un siervo tuyo, una iglesia, un pueblo tuyo, alabando y adorando y esforzándose por extender el reino, cuídalo, úsalo y bendícelo grandemente. Oramos por toda esta situación. Sabemos que tú tienes todo bajo tu control y que todo, Señor, está dirigido y controlado por ti, que nadie podrá hacer nada sin tu autorización, sin tu permiso.
Hay cosas que no entendemos, pero gloria a Dios que tenemos un Dios que lo entiende y que lo conoce y lo sabe todo. Nos sometemos a ti en esta mañana pidiendo tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Seguimos adelante agarrados al Señor, mirándolo a Él, siguiéndolo a Él, no dándole lugar a la angustia, al temor, a los nervios, sino mirando al Señor, confiados en Él. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Cualquier información que quieran saber, conocer de nuestro ministerio, entren en nuestra página web, mividanueva.org, y allí encontrarán pues los lugares, los horarios, los días, los eventos que Dios mediante llevaremos a cabo, si el Señor así lo permite. Y referente a mi devocional diario del 2024 y otros libros que el Señor nos ha dado el privilegio de publicar, todos los pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Allí los encuentran y ellos se encargan de decirles el precio y de enviárselos hasta sus hogares. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones y que tengan ustedes un día de la presencia del Señor. Lleno de su presencia, lleno de su favor, seguimos adelante agarrados a Él. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y como cada día, bienvenidos a este nuevo devocional que hoy va a estar basado en la carta a los Colosenses, concretamente en el capítulo 2, a partir del versículo 8, la palabra de nuestro Dios nos dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Hermanos queridos, vivimos en un mundo de engaño, donde la mentira está por todas partes. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, la publicidad es mentira? Muchas de las cosas que los políticos prometen y que luego no cumplen, porque en el fondo han mentido, y ellos lo saben perfectamente, pero lo hacen exactamente igual. ¿Cuántas cosas se nos ofrecen cada día que en el fondo son auténticas mentiras? Vivimos en un mundo de engaño, de manipulación y de corrupción. Esa es la cruda realidad del mundo en el cual vivimos. Y la palabra del Señor, no solamente a través de la pluma de Pablo, sino de otros apóstoles y también, lógicamente, del mismo Señor Jesucristo, nos advierte de que tengamos cuidado de no ser engañados por medio de filosofías, por medio de tradiciones, por medio de diferentes religiones inventadas y creadas por el ser humano para aplacar un poco la voz de sus conciencias. ¿Qué cuidado tenemos que tener de no dejarnos engañar por nada ni por nadie? ¿Cómo podemos evitar ser engañados? ¿Cómo podemos comprobar en todo momento si lo que nos están compartiendo, lo que nos están tratando de enseñar es verdad o es falso? Bueno, para eso tenemos la Biblia. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, contiene la palabra de Dios, es verdad desde el principio hasta el final, y por medio de ella podemos en todo momento saber si lo que nos están tratando de inculcar, lo que nos están tratando de enseñar es bíblico o totalmente antibíblico, lejos del corazón y de los deseos de nuestro Dios. Por eso es importante leer la Biblia, conocer las Sagradas Escrituras, estudiar la palabra de Dios, sus parábolas, sus profecías, sus historias. Las cosas que ocurrieron en el pasado nos pueden ayudar a nosotros mucho en el presente para no caer en el error en el que muchos ya han caído. ¿Cuántas personas en ese ansia, en ese anhelo de buscar la verdad, se han metido en sectas, creyendo que se metían en un camino correcto? Finalmente ese camino les llevó a la muerte, llevándose tremendas desilusiones, perdiendo tiempo, perdiendo dinero y tantas cosas. Que Dios nos ayude y nos guarde a cada uno de nosotros de no dejarnos arrastrar ni de seducir por mentiras, por engaños, por manipulaciones, por mensajes que parecen muy bonitos, pero al final son engañosos. El Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán falsos apóstoles, falsos pastores,
falsos ungidos, falsos maestros, y nosotros estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, donde abundan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, métodos que se introducen en las iglesias, los pastores creyendo que han descubierto la varita mágica, creyendo que con ese método que han traído, sabe Dios de dónde, su iglesia ahora va a crecer y van a tener mucha gente y van a tener mucha influencia. Resulta que al final se dan cuenta de otro engaño más, otra pérdida de tiempo. Y aquí, por las Islas Canarias, también ha habido algunos que se han empeñado en ir por todas las naciones de la tierra, trayendo constantemente métodos y sistemas, involucran al liderazgo, involucran a toda la iglesia y otra vez se vuelven a equivocar. Y la gente en su ignorancia, pues siguen y siguen empeñados en tratar de buscar a veces un sistema, un método que sea el boom, que sea lo máximo, y por fin ya la iglesia no va a parar de crecer. Ay, mis queridos hermanos, ¿cuándo nos daremos cuenta de que la verdad es Cristo y que estamos completos en Él y que no necesitamos buscar nada más? No busquemos experiencias, no busquemos sensaciones, busquemos a Dios, leamos su palabra, vamos a meternos en el corazón de Dios, porque todo lo que tu alma, todo lo que tu vida necesita, ya lo tienes en Cristo Jesús. El problema es que a lo mejor no te lo han enseñado, no lo has descubierto, no estás disfrutando de tu comunión, de tu relación con el Señor. Las personas con una crisis de identidad son las personas que tienen que estar siempre buscando algo o alguien que llene el vacío de sus corazones. Pero en nosotros ese vacío ya está completo, ya está lleno. No necesitamos seguir buscando y buscando por aquí y por allá, porque todas nuestras dudas, nuestro vacío, nuestras tinieblas ya se han disipado. Ahora podemos dormir, vivir en paz. Ahora podemos estar tranquilos, seguros, confiados a Dios, a la angustia, a los temores, porque Cristo Jesús ha cambiado nuestro lamento en baile. Si usted todavía no ha tenido esa experiencia y sigues buscando en religiones, en sectas, en viajes, en experiencias, no pierdas más el tiempo, no pierdas más dinero. Busca en Dios lo que tu alma está clamando a gritos tener. Y lo que tú necesitas es un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Y entonces podrás vivir tranquilo, entonces podrás vivir confiado. Vendrán por un camino contra ti y por 7 huirán, dice las Sagradas Escrituras. Podrás pasar por valles de sombra y de muerte y no tener miedo a nada ni a nadie, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Esta paz, esta confianza, esta seguridad, esta firmeza viene de una relación profunda y genuina con nuestro Dios. Te invito a que hoy le abras tu corazón y tu vida al Señor y le pidas perdón por tus pecados, por haber buscado en cisternas vacías y rotas, en vez de en la fuente de la vida, el que dijo hace 2000 años, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Busca descanso tu alma, busca descanso tu vida, ven a Cristo en este día, entrégale tu vida y encontrarás en Él todo lo que jamás podrás encontrar fuera de Dios, porque el mundo está lleno de engaños, de vacío, de corrupción, pero solamente en Cristo encontrarás verdades eternas que cambiarán tu vida y llenarán tu corazón. Oramos en esta mañana a nuestro Dios, dándole gracias porque Él ha quitado la venda de nuestros ojos. Ya no andamos en ignorancia, ya no tenemos que invocar dioses muertos de palo, de madera, de piedra, de oro o de lo que sea, porque ahora hemos descubierto a ese Dios vivo, ese Dios de amor y poderoso que nos ayuda cada día a seguir adelante. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú llenas el vacío de nuestros corazones. Gracias porque tú has roto nuestras cadenas espirituales y ahora somos libres para vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Señor, extiende tu mano y ayuda a esas personas que buscan y no encuentran, porque buscan en lugares equivocados. Dirígelos hacia ti, dirígelos hacia tu palabra, para que puedan experimentar el gozo y la paz que viene por tener a Cristo en el corazón. Señor, ayúdanos, ponemos nuestra vida y este día en tus manos, y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que tengan ustedes un feliz día.
lean la palabra de Dios, lean los salmos, los proverbios, los evangelios. Van a disfrutar muchísimo, no solamente de tener a Dios en el corazón, sino también tener su palabra a través de la cual puedes conocer al Señor y prepararte mejor para poder servirle. Dios les bendiga. Cualquier información que necesiten sobre nuestros próximos eventos, ahí están publicados en nuestra página de Facebook y también, por supuesto, en nuestra página web, mividanueva.org. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día y sigamos disfrutando. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro devocional. Hoy nos vamos al precioso Evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 18. A partir del versículo 10 leemos la siguiente historia. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué lecciones tan importantes aprendemos de esta historia contada por el Señor Jesús? Un publicano, un recaudador de impuestos, una persona despreciada por la sociedad de su época porque los consideraban traidores que ayudaban al Imperio Romano a recaudar sus dineros, sus impuestos, y un profesional de la religión, un fariseo. Un hombre que supuestamente tenía que ser un ejemplo en conducta, en conocimiento bíblico, absolutamente en todo. Los dos sintieron en su corazón el deseo de subir al templo de Jerusalén y orar, comunicarse con Dios. Pero dice que uno oraba consigo mismo, presumiendo de lo que no era. Le decía al Señor: no soy un ladrón, no soy un hombre injusto, no soy malo, no soy un adúltero. Doy diezmos absolutamente de todo lo que gano. No soy como este publicano. En fin, un hombre que creía que por lo que hacía y por lo que no era, iba a ser justificado delante de Dios. Un hombre que utilizaba todas esas cosas para presumir delante de Dios, para menospreciar a los demás y creerse superior al publicano. Delante de Dios, la Biblia dice claramente que todas nuestras justicias, todo lo bueno que podamos acumular y presentárselo delante de Dios para aparentar, para figurar, para sorprenderle, Dios lo considera trapos de inmundicia. Por el contrario, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se consideraba y admitía que era un pecador. Pedía clemencia, pedía misericordia de parte de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que encierra esta historia? Bueno, al final el Señor Jesucristo dice que toda persona que se enaltece, de una manera u otra va a ser humillada. Pero toda persona que se humilla, toda persona que se reconoce delante de Dios, necesitado, dependiente de Dios, será exaltado. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios? ¿Con la actitud del fariseo o con la actitud del publicano? ¿Estamos presumiendo de lo que no hacemos? ¿Estamos presumiendo delante de Dios de que ya no somos aquellos pecadores de antaño y que ahora somos buenas personas, etcétera, etcétera? ¿O seguimos manteniendo nuestra actitud de humildad delante de Dios, reconociendo sinceramente delante de Él cada día que dependemos de Él, que le necesitamos? Saben, hoy en día no podemos hablar de fariseos y de publicanos, pero sí podemos hablar de personas orgullosas que presumen delante de Dios de que son buenos. De hecho, muchas personas me han dicho: yo soy bueno, yo soy una buena persona. Lo que están diciendo en el fondo es que no necesitan de Dios ni de nadie, porque como son tan buenos,
Dios tiene que postrarse delante de ellos y concederle todas sus peticiones y todos los favores que ellos solicitan, porque son buenos. Cuando la Biblia asegura que ninguno hay bueno delante de Dios. Claro, si nos comparamos con personas que cometen pecados terribles, podemos decir yo soy más bueno que fulano o mengano. Pero nosotros no tenemos que compararnos con nadie. Nosotros tenemos que parecernos a nuestro Dios. Y entonces es ahí cuando reconocemos que todavía nos falta mucho. Como dije el domingo en el mensaje, todavía tenemos muchas manchas y arrugas en nuestras vidas que tenemos que planchar y limpiar. Si nos comparamos con el carácter, con la esencia de Dios, con su amor, con su misericordia, con su capacidad de perdón, con todo lo que Él es, sin lugar a dudas nos vemos que no hemos aprobado el examen. Ahora, la actitud del publicano es realmente digna de mencionar, porque él dice que oraba de lejos, no se consideraba digno de elevar su oración delante de Dios. Reconocía que era pecador, y ahí es donde empieza el proceso de cambio, la transformación en nuestras vidas, cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Eso es lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Son las personas que reconocen su incapacidad, su dependencia absoluta, 100% de Dios, que por ellos mismos ni pueden impresionar a Dios, ni siquiera lo desean, sino que lo que quieren es agradar a Dios, honrar a Dios, con humildad, pedirle misericordia, pedirle sus favores, y entonces dice que esas personas que se humillan delante de Dios, todo lo contrario al fariseo que se enaltecía, que presumía de sí mismo, pues dice la Biblia que serán exaltadas. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros decidir qué tipo de vida, qué tipo de actitud vamos a mantener y a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Si crees que por lo que tienes o por lo que dices que eres, no necesitas de Dios, o Dios tiene que estar a tu entera disposición, a tu servicio, como si fuera tu siervo, tu vasallo, te confundes completamente. A Dios hay que acercarse con humildad. Dice la Biblia que Él bendice a toda aquella persona que es quebrantado de espíritu y anda en orden, en obediencia y en santidad. Pero mira de lejos aquel cuyo corazón es altivo, soberbio y orgulloso. La actitud marca la diferencia. Con nuestras actitudes, buenas o malas, podemos atraer el respaldo y el favor de Dios o podemos alejarlo de nuestra vida. No nos engañemos a nosotros mismos, teniendo un excesivo concepto de nosotros mismos, como aquella iglesia de la Odisea, en el libro del Apocalipsis, que decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo que ellos pensaban y consideraban de sí mismos no tenía nada que ver con lo que Dios opinaba de ellos. Les llamaba pobres, ciegos, desnudos, desventurados. En otras palabras, que nuestro concepto no nos engañe, haciéndonos creer lo que en el fondo no somos. Dependemos de Dios como el niño pequeño depende de sus padres. Así nosotros tenemos que mantener todos los días de nuestra vida esta actitud de humildad, de dependencia de Él, y entonces, solamente entonces, el Señor nos bendecirá, el Señor nos ayudará en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual, y veremos la gloria y el respaldo de Dios cada día en nuestras vidas. Oramos en esta mañana pidiéndole al Señor que cuidemos nuestras actitudes, nuestras palabras, y que hagamos siempre su voluntad, sometidos a Él y a su hermosa palabra. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Dios mío, porque tú nos enseñas cada día algo nuevo a través de tu hermosa y poderosa palabra. Señor, hoy te pedimos que cuidemos nuestras actitudes, que cuando oremos seamos humildes, no presumiendo de lo que somos, de lo que ya no hacemos, sino confesando, Señor, te necesitamos. En el fondo somos pecadores que nos hemos arrepentido y hemos aceptado, hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Límpianos de toda mala actitud, de toda mala palabra. Guarda nuestros corazones
y que nunca se vaya de nosotros esa actitud de humildad, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Quita toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia de nuestros corazones, y que te miremos a ti, y que nunca, Señor, nos creamos superiores a nadie, sino que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu obra, por tu trabajo diario en nosotros. Ponemos con acción de gracia nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a trabajar en este área de nuestra vida en el día de hoy. Recordarles a todos ustedes que en nuestra página web, mividanueva.org, donde dice Eventos Vida Nueva, ahí pueden encontrar toda la información acerca del próximo viaje que Dios mediante estaremos haciendo en los Estados Unidos, donde estaremos en Houston, en Las Vegas, en San Francisco y en Miami. Allí tienen los teléfonos, los correos a los cuales se tienen que comunicar, los links para que puedan suscribirse a los cultos, a las cenas que vamos a estar llevando a cabo. Así es que visiten nuestra página web y allí van a encontrar toda la información referente a esos eventos que Dios mediante llevaremos a cabo el próximo año. También nuestro congreso en Alicante y también nuestros viajes a Israel. Ahí tienen toda la información que ustedes necesitan. Hermanos queridos, les deseo a todos ustedes un feliz día. Que Dios les bendiga, les guarde, les pastoree y que podamos disfrutar. Hoy nos vamos al libro de los Hechos, libro que fue escrito por Lucas, el evangelista, y en el capítulo 14 de este hermoso e interesante libro, a partir del versículo 19, leemos la siguiente historia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, decía Pablo, que a través de muchas tribulaciones logremos finalmente entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No descarta las tribulaciones, las persecuciones, las injusticias, los encarcelamientos, el ser apedreado, como hemos leído, y tantas cosas que podríamos enumerar. Desde el minuto 1, que nació, por decirlo de alguna manera, la iglesia en la ciudad de Jerusalén, hasta el día de hoy, el cristianismo, los creyentes, hemos sido perseguidos. Millones de hermanos nuestros a lo largo de la historia han dado su vida por la fe, por creer en Cristo, por seguirle, por honrarle, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes qué delito tan grande, ¿no? Hacerse cristiano, seguidor de Cristo, eso es motivo más que suficiente para que en muchas naciones de la tierra se condene a muerte a una persona. Siempre ha sido así y seguirá siendo. Porque nunca los creyentes en el único Dios vivo y verdadero que existe, que por cierto, en ninguna parte de la Biblia aparece el nombre Alá para hacer referencia a Dios, sino otros muchos nombres, como bien todos sabemos, simplemente por creer en ese Dios vivo y verdadero, que no es un Dios frío, distante e indiferente, sino un Dios cercano, un Dios personal, con el cual podemos y debemos de tener comunión diaria con Él. Por ese delito, ya muchos han tenido que pagar con su vida y entregar su vida hasta la muerte por hacerse creyentes en Dios. Es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, vemos a otras personas que cometen otros abusos, otros pecados, otras injusticias, y como que no les pasa absolutamente nada. Incluso ciertos y determinados países han aprobado leyes que amparan, que protegen a personas que han cometido delitos terribles, pero como que son impunes. Incluso algunos gobiernos los indultan, incluso otros hablan de una amnistía, un borrón y cuenta nueva, como que aquí no ha pasado absolutamente nada. No cabe la menor duda de que este mundo está lleno de injusticias, de corruptos, de manipuladores, de personas que mal utilizando su poder y su influencia, pues se atreven a presionar a la sociedad, a los países que gobiernan, haciéndoles creer o aceptar a la fuerza que lo que hacen, que lo que dictan, que lo que intentan aprobar, y de hecho a veces lo aprueban, es lo correcto. Lo malo es ser creyente, leer la Biblia, adorar a Dios, vivir una vida justa, querer vivir conforme a la palabra de Dios. Y lo bueno es lo que antes era malo. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hoy a la tarde, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí nuestra de las Islas Canarias, yo estaré haciendo un programa especial hablando acerca de toda esta situación que está ocurriendo en Israel. Intentaremos ponernos en contacto directo con hermanos que viven allí para que ellos nos expliquen cómo están viviendo esta situación terrible, única por primera vez en la historia de ese pueblo. Y ellos son creyentes, y como creyentes y como habitantes de ese país, pues nos darán su punto de vista acerca de todo lo que está ocurriendo. Pero sea como sea, yo me quedo con las palabras que aquellos discípulos de Cristo le dijeron a nuestros hermanos hace 2000 años. Primero, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted está en una iglesia, y lamentablemente hay muchas, que enseñan, que predican, que el evangelio es todo fácil, todo es prosperidad, bendición, que no hay persecuciones, que no hay problema, salga inmediatamente corriendo de esa congregación.
porque le están engañando. No es verdad que por el hecho de ser creyentes usted no va a tener ningún tipo de presiones, ningún tipo de persecución. Es rotundamente falso, es una herejía, es antibíblico. No es que estemos orando para que nos persigan, por supuesto que no. No es que nos agrade que nos persigan, que nos hagan todo tipo de males, en absoluto. Pero si a usted le están predicando un evangelio aguado, un evangelio manipulado, un evangelio que, dicho sea de paso, no es evangelio, son enseñanzas humanas, donde el que se lucra, donde el que prospera siempre es el mismo, a costa de los mismos, pues usted, si se queda en ese lugar, usted se hace copartícipe de esas falsas doctrinas y enseñanzas que lo que hacen es crear una falsa expectativa en los creyentes, pero que al final se van a dar cuenta de que han sido engañados, tergiversando escrituras, manipulando la escritura y enseñando cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Por otra parte, les digo, lo que dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo a los creyentes. Les exhortó a que permanecieran en la fe. Nuestra fe va a ser atacada, de hecho ya lo está haciendo. Vamos a recibir todo tipo de presiones, sobre todo los niños en las escuelas, los jóvenes en sus institutos, en sus universidades, tratando de obligarles a aceptar lo inaceptable, tratando de darle prioridad a sensaciones, a emociones y a experiencias o a deseos personales por encima incluso de la misma ciencia, tratando de mostrarles que hay otros modelos, otros estilos de vida, otros paradigmas a los cuales tenemos que aceptar sí o sí. No cabe la menor duda de que ya estamos en los últimos tiempos y esto se va a poner cada vez más calentito. Y solamente aquellos que permanezcan fieles a Cristo, sin apartar su mirada de Él, sin poner la mirada en iglesias, en denominaciones, en pastores, en pseudoapóstoles, profetas o maestros, solamente los que permanezcan fieles al Señor hasta la muerte serán recompensados y obtendrán la corona de la vida. Así que, mis queridos hermanos, ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento de demostrar si verdaderamente hemos creído de verdad y vamos a ser fieles al Señor hasta el final, experimentando lo que el Señor permita que experimentemos. Por supuesto, en todas y en cada una de estas tribulaciones, Él estará a nuestro lado. No les quepa a ustedes la menor duda. Si no, miren la historia del pueblo de Israel. Han pasado por centenares, por miles de situaciones terribles, pero sin embargo, ahí siguen. Los medios de comunicación pueden decir lo que quieran. Los periodistas, la prensa, los políticos, que digan lo que quieran. Todos y cada uno de los imperios que han intentado destruir a ese pueblo, los que se han destruido son ellos a sí mismos. Exactamente igual ocurre con la iglesia, con el pueblo verdadero del Señor. El Señor Jesucristo dijo en una ciudad donde se hacían cosas terribles, en Cesarea de Filipo. Allí dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, contra el pueblo santo de Dios, comprado y redimido por su preciosa y poderosa sangre. Así que, hermanos queridos, vamos a ver milagros, señales, prodigios. Vamos a ver el respaldo de nuestro Dios como nunca en ese remanente fiel de hombres y mujeres que, aparte de asistir a una congregación, aparte de leer la Biblia, son gente comprometida con Cristo y con el Evangelio. Los calientabancos, los domingueros, aquellos que van a las iglesias, a las congregaciones de excursión, solamente para recibir bendición y solamente para que les ministren y les den la palabra que en el fondo es la que ellos quieren oír y que la dan a aquellos que saben que el pueblo necesita que se les endulce los oídos, aquellos no aguantarán el fuego de la prueba. Pasaremos por la prueba, por el fuego, no les quepa la menor duda. Pero repito, si permanecemos fieles a Cristo, aunque tuviéramos que entregar nuestra vida por Él, estamos dispuestos a hacerlo. Porque hasta el último momento de nuestra existencia, el Señor estará a nuestro lado. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero terminar diciendo algo. Escuché una vez a una madre que le dijo a sus hijos, que estaban a punto de dar su vida como mártires por Cristo: cuando vengan a por ustedes,
cerrad vuestros ojos, y cuando los abran, ya estaréis en la presencia del Señor. Hermanos queridos, yo no sé lo que a usted le han enseñado, pero yo sé lo que yo le estoy enseñando a ustedes en esta mañana. Los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos muy duros y muy complicados. Si no, lean Mateo capítulo 24 y ahí tienen una información extraordinaria. Pero también sé que en los últimos tiempos, el remanente fiel, que permanezcamos agarrados a nuestro Dios, veremos el respaldo y el favor de Dios como nunca. Porque el Señor sabe que donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia suya. Así es que ánimo a todos los que están recibiendo algún tipo de persecución o depresión. Si usted no se ha comprometido con Cristo y ha vivido un evangelio light, un evangelio sin compromiso, donde usted realmente va a una iglesia pero nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, no sé lo que está esperando. Espero que aproveche esta oportunidad y que se dé cuenta y deje de vivir, o de jugar más bien, a ser cristiano sin serlo, a que usted verdaderamente hoy pueda experimentar el gozo de la salvación y pueda agarrarse a Cristo. De lo contrario, usted no va a poder aguantar lo que viene. La única manera es mirándole a Él, teniéndole a Él y honrándole a Él cada día. De lo contrario, muchos que han asistido a congregaciones se llevarán una gran sorpresa al ver que se han quedado y al ver que no han podido aguantar mientras otros hermanos ya están en la presencia del Señor. Oramos en esta mañana, por supuesto por el pueblo de Israel, por supuesto por nuestros hermanos en Cristo allá, que Dios les guarde, que Dios les proteja y que puedan ir todos al arrepentimiento genuino, porque es lo único que puede parar y cambiar todo esto. Cuando haya un arrepentimiento genuino por parte del pueblo de Dios, habrá una restauración genuina por parte de nuestro Dios. Mientras estemos mirando América, mientras estemos confiados en nosotros mismos, en nuestro poderío, en nuestra fuerza, estamos totalmente perdidos. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Padre Celestial, gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de orar. Qué privilegio tan grande poder hablar con un Dios vivo que nos oye y responde a nuestro clamor. Señor, oramos por tu verdadero pueblo en Israel, por tus verdaderos hijos allá. Fortalécelos en la fe, que sientan tu respaldo como nunca antes lo habían sentido. Guarda a tus siervos que se esfuerzan por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Por las familias que están pasándolo mal y que necesitan una bendición de lo alto, Señor, que te busquen de corazón, que verdaderamente vivamos arrepentidos y humillados permanentemente, porque con ese tipo de pueblo, con ese tipo de gente quebrantada y humilde de corazón es con los que tú estás. Te ruego, Dios, que nos ayudes en este día a estar firmes en la fe, a no apartarnos de tu camino ni a diestra ni a siniestra, y ponemos nuestra fe como siempre en tus manos, confiando solamente en ti, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad y por tus promesas que son vivas y verdaderas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Les recuerdo lo que dije hace un instante. Hoy a las 6 de la tarde, hora de las Islas Canarias, estaremos llevando a cabo un programa especial donde intentaré ponerme en contacto con personas, con hermanos nuestros que viven en Israel, para que los oigamos a ellos y para que sepamos cómo está la situación en este momento, que por cierto está muy complicada y esto no ha hecho más que empezar. Dios les bendiga a todos, que Dios nos guarde, seamos fieles al Señor y adelante, Cristo está con nosotros. Bendiciones, hermanos. Cada día estos devocionales, que ya nos falta poco para llegar al número 1000. Esto, Dios mediante, será dentro de muy poco tiempo y tendremos ese día muchísimo gozo y gratitud en nuestros corazones por todos los devocionales que en estos últimos años el Señor nos ha permitido compartir con todos ustedes. Hoy nos vamos a una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica, concretamente en el capítulo 2, a partir del versículo 2 en adelante. La palabra de nuestro Dios nos dice así:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántas veces he utilizado estos versículos para hablar acerca de los acontecimientos finales, de las cosas que han de ocurrir en breve? El apóstol Pablo, en estas dos cartas, aparte de darles aliento y consejo y ánimo a la iglesia de Tesalónica por las tremendas persecuciones por las cuales estaba atravesando, lo que intenta es darle enseñanza, información exacta y correcta acerca de los acontecimientos finales, acerca de la resurrección de los muertos, acerca del rapto, acerca de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, para que los creyentes de la iglesia de Tesalónica y todos a lo largo de la historia supieran qué tienen que hacer, cómo tienen que prepararse, saber interpretar, discernir los tiempos, leer adecuadamente en las Sagradas Escrituras, para que estemos preparados y no nos sorprendan las cosas que han de suceder y que ya han comenzado a suceder desde hace bastante tiempo. La segunda venida de Cristo es una de las enseñanzas, es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Cristo volverá otra vez a este mundo. Lo crean o no, es la pura realidad. Él volverá y en esta ocasión, dice la Biblia, que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero antes de que Él venga, la palabra de Dios dice que hay señales que tienen que primeramente manifestarse, cumplirse. Y son las señales las que nos van a indicar más o menos cuánto tiempo falta, si está próxima su venida o todavía falta muchísimo tiempo. Una de las cosas que Pablo menciona que se tendría que manifestar es la apostasía. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriaría debido a la multiplicación de la maldad. La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores, de principios, de moral. La apostasía es que muchas personas que supuestamente se congregaban y conocían al Señor darán marcha atrás, se volverán otra vez a revolcar en el mundo, olvidándose de aquel Señor y Salvador que los salvó, que los limpió y que transformó sus vidas. La apostasía ya se ha manifestado desde hace mucho tiempo. El descontrol, la cantidad de barbaridades, de enseñanzas, de conceptos totalmente antibíblicos que se están enseñando hoy en día en todas partes, han proliferado y se han extendido como la pólvora por todos lados. Uno se queda, si no sorprendido, realmente impactado al ver cómo se ha perdido la vergüenza, el pudor, el respeto, el recato y tantas cosas que podríamos enumerar. Como si el mundo se hubiera vuelto loco, el mundo al revés. Antes lo que era malo, ahora es bueno. Lo que era bueno, ahora es malo. Y así podríamos enumerar una lista enorme de cosas que hoy en día ya no son ni pecado ni delito. Bueno, pecados siguen siendo, evidentemente, según la palabra de Dios, pero que ya están permitidas. Incluso el que opina de una forma diferente, pues es cuestionado, es criticado, incluso hasta se le cierran las puertas en un puesto de trabajo, sea radio, televisión, prensa o lo que sea. Todas esas cosas no nos tienen que sorprender, porque ya estamos viviendo en un tiempo total de corrupción, de inmoralidad, de apostasía, y estamos viendo que el mundo va cada vez de mal en peor. Y no es cuestión de asustar a nadie, sino es cuestión de ser realistas y darnos cuenta de que la justicia hace ya mucho tiempo que dejó de ser justicia. Los principios que antaño eran normales, pues hoy en día brillan por su ausencia. Todo esto forma parte de las señales de los últimos tiempos
que nos indican la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de esto, el apóstol Pablo habla de la manifestación de un hombre que él lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una persona que se ha de levantar contra todo lo que es objeto de culto, hasta el punto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje lo conocemos también con el nombre del Anticristo. Un personaje político que con mucho respaldo económico, político, religioso, militar, etcétera, etcétera, ha de gobernar las naciones o muchas de las naciones en los últimos tiempos. Todavía este personaje no se ha manifestado. Todavía este personaje no sabemos quién es. Juan, Daniel y otros escritores de la Biblia nos dan muchísima información acerca de las características de este hombre. Un personaje siniestro, ungido y respaldado y usado 100% por Satanás, con la intención de hacer daño, con la intención de alcanzar los objetivos que a lo largo de la historia Satanás no ha podido conseguir. Es la última oportunidad de Satanás para poder alcanzar sus siniestros objetivos. Estas dos señales, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, cómo se sienta en el templo de Dios, que por cierto hace referencia a la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, sueño que los judíos están deseando ver cumplido, y la manifestación, la proliferación de la maldad, de la apostasía, son dos de las señales fundamentales para que la iglesia, para que los hijos de Dios, los que quieren estar preparados para el retorno inminente del Señor Jesucristo, sepan en qué momento de la historia, en qué etapa de la historia nos encontramos. No podemos ignorar estos temas. Lamentablemente, en miles de congregaciones hoy en día en el mundo, de lo único que saben hablar es de dinero, dinero y más dinero. Primicias, diezmos, ofrendas, amenazando, manipulando las escrituras, asustando a los creyentes, y se olvidan de estos temas tan cruciales, tan importantes, como es la lectura y el conocimiento del libro del Apocalipsis, de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, de las profecías que se escribieron y se sellaron para los últimos tiempos en el libro precioso de Daniel y otros. Queridos hermanos, no podemos permanecer ignorantes y ajenos a esta realidad que estamos viendo en todas las naciones de la tierra. A veces me escriben algunos hermanos, me escriben personas de diferentes partes del mundo diciéndonos, pastor, mire qué ley se ha aprobado, mire que ahora se puede hacer esto, miren que... Bueno, eso es algo, entre comillas, normal en este tiempo en el que estamos viviendo. No nos sorprendamos de las cosas que van a ocurrir como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Todo esto es la evidencia más que clara que la palabra de Dios es verdad, que se va a cumplir todo lo que la palabra de Dios nos enseña y que la iglesia no puede permanecer dormida ni perdiendo el tiempo en tonterías, en discusiones y en divisiones internas, sino que tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, velando y orando para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Los tiempos se acortan, el mundo es un auténtico polvorín que puede salir por los aires en cualquier momento. Aparte de eso, yo les recomendaría una vez más que leyeran todo el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor Jesucristo también nos dio una lista enorme de cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. Pestes, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Ante este panorama terrible que estamos comenzando a ver, estos dolores de parto, como los llama la Biblia, nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestro Dios para que no nos arrastre la corriente de este mundo, para que no se enfríe nuestra relación y comunión con el Señor, para que nuestro corazón esté centrado en el Señor y podamos recibir la recompensa para aquellas personas que han sido fieles hasta la muerte, si hace falta, y no han quitado su confianza y su mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que estas cosas no nos sorprendan, sino al contrario,
que sacudan nuestras almas, nuestras conciencias, que despertemos a la cruda realidad de que las profecías se están cumpliendo y que probablemente seamos los últimos creyentes que pisan este planeta Tierra antes de que venga el Señor Jesucristo a llevarnos con Él. Podríamos hablar horas acerca de los acontecimientos finales. Podríamos hablar mucho tiempo sobre todo esto, pero lo más importante y como conclusión de este devocional en el día de hoy es: sigamos agarrados al Señor y a su palabra. No quitemos nuestra mirada de Él. Todo en la vida nos fallará. Si usted está en una congregación donde se están enseñando falsas doctrinas, cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, si usted permanece en ese lugar, se hace copartícipe de esas falsas doctrinas y enseñanzas. Después no se queje. Busque un lugar de sana doctrina, lea la palabra de Dios, escudriñe las Sagradas Escrituras, para que usted pueda discernir y descubrir por usted mismo si lo que verdaderamente le están dando desde ese púlpito es palabra de Dios, o vete tú a saber qué le están dando de comer espiritualmente hablando. No permita que nadie le engañe, llámese como se llame, pastor, obispo, apóstol, lo que sea. Ponga su mirada y su confianza en el Señor y nunca, nunca deje de confiar en el Señor, porque Él viene pronto y viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Oramos en esta mañana a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra, por tu exhortación, por los consejos y mandatos que tú nos das claros en tu palabra, para que sepamos cómo actuar y cómo vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos, donde proliferan falsas doctrinas, donde proliferan tantas cosas ajenas a tu palabra, que no te honran ni te glorifican a ti, sino más bien todo lo contrario. Que nuestra vida y que tu iglesia en toda la faz de la tierra se mantenga firme y no se deje seducir ni convencer por las enseñanzas de este mundo, sino que tu palabra sea la base y el fundamento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pedimos todo esto en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, adelante, a seguir con Cristo, nuestro amado y querido Salvador. Quiero aprovechar también la oportunidad para decirle que ya se han completado todos los cupos, todas las plazas para nuestros viajes a Israel. Por lo tanto, si usted no se inscribió, si usted no reservó su plaza, bueno, ya no hay lugar. Son plazas limitadas, organizamos una serie de viajes a lo largo del año y ya están prácticamente todos completos, así que lo lamento. Referente a nuestros eventos en Estados Unidos, dentro de pocos días vamos a poner toda la información para que los que quieran asistir a esos eventos, a esas cenas, a esas reuniones, lo puedan hacer. Como también nuestro evento el año que viene, en el mes de marzo, en Semana Santa, en Alicante, pues la prioridad la tienen los miembros del Centro Evangélico Vida Nueva, tanto iglesias presenciales como la iglesia virtual. Una vez que queden plazas disponibles, las ofreceremos para todas aquellas personas que quieran asistir. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Gracias por orar por nosotros cada día. Gracias por apoyar nuestro ministerio y seguimos adelante difundiendo la sana doctrina y la palabra de Dios entre las naciones de la tierra.